Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitada a Natalie Arias. Recordamos que Natalie Arias es asambleísta por el partido de gobierno, por Creo. Además, ella es parte y es miembro del CAL, del Comité Administrativo de la Legislatura, por donde analizan y evalúan una serie de cosas. Natalie, la situación política del Ecuador es compleja y todos estamos pendientes de lo que ocurre en la Asamblea. ¿Cómo mirar y cuáles son los pasos? En este momento, el tema del juicio político al señor presidente está en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. ¿Cuál es el siguiente proceso y cuál es el papel del CAL como el máximo organismo al interior de la Asamblea? Efectivamente, primero muy buenos días, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. En este sentido, es importante recordar que las solicitudes de juicio político pues pasan por el Consejo de Administración Legislativa en términos generales para su calificación. En términos ya particulares, con respecto al caso del presidente, acusaciones directamente políticas contra el presidente, pues pasa primero por el Consejo y desde ahí se remite a la Corte Constitucional, que en este caso ha emitido un dictamen en ese sentido de admisibilidad con respecto a una sola de las causales que habían sido anunciadas dentro de esta misma solicitud de juicio político. Ahí terminaba, una vez que recibiera el dictamen, remitirlo a la Comisión de Fiscalización y ahí terminaba el trabajo realizado por el Consejo como tal. Sin embargo, este es un espacio oportuno para denunciar, y ojo con esta expresión porque creo que es importante que los ecuatorianos la conozcan, dos acciones por fuera de lo que dice la Constitución y lo que señala la ley orgánica. Pero usted, yo sí quisiera que nos diga por qué denuncia y por qué dice que es algo que están haciendo fuera de la Constitución y fuera también de la ley orgánica de la función legislativa. ¿En qué consiste? Cuando también hay varias preguntas, por ejemplo, no solamente en Ecuador, sino fuera de él, dice por qué están juzgando al presidente de la República del Ecuador por cosas cometidas en el 2018 y en el 2020 cuando no era presidente. Entonces, hay una serie de dudas allí. Por favor, ¿cuál es su denuncia, Natalie? Voy a denunciar en este sentido, en este espacio, dos acciones por fuera de la ley con respecto a las actuaciones del Consejo de la Administración Legislativa y de la Presidencia de la Asamblea. La primera de ellas se dio hace ya varios días, prácticamente 10, en este sentido, porque de hecho pues el Consejo se convocó porque, entre comillas, consideraba que había un atraso dentro del proceso, atraso que en este punto es que en este punto pues ha quedado absolutamente claro. La semana anterior trataron de poner en tela de duda la idoneidad de parte del presidente de la comisión, el asambleísta Fernando Villavicencio, en ese sentido pues por creer o tratar de sugerir que en este sentido pues él estaba actuando de manera sesgada. El Consejo se convocó sin una razón, únicamente pues con el mismo expediente que ya había emitido, la resolución que ya había emitido en días anteriores, tratando únicamente como punto del orden del día el viernes antepasado de insistir en que el presidente de esa comisión no era idóneo para este tema. Quedó demostrado en la sesión que no había ninguna parte de la ley orgánica de la función legislativa que le diera al Consejo de Administración la facultad de ser veedores del proceso de fiscalización, porque la comisión como tal pues ya había avanzado en el proceso tal como correspondía. Y todo el problema en ese momento era la singularización de la prueba, tema que ya voy a abordar en un momento.
Y de la misma forma, terminamos la semana anterior conociendo que la presidencia de la Asamblea había remitido a uno de los asesores por escrito, en este caso lo había delegado allí para que acompañe el proceso, decían ellos. Me suena pues un poco invasivo, siendo que las sesiones son absolutamente públicas, que ningún funcionario requiere una delegación para poder asistir a las sesiones. Incluso se las suben, el pueblo ecuatoriano las puede mirar a través del streaming que están haciendo por Facebook y otras redes. Exactamente, las pueden ver en tiempo real. A veces las condiciones físicas o el espacio disponible pues impiden estar ahí de manera presencial, pero se puede seguir de manera telemática a través de las transmisiones. Es decir, ahí no hay absolutamente nada oculto y es impertinente por completo que se trate de enviar una niñera a las comisiones tratando, en este caso, pues de amedrentar. Lamentablemente tengo que decirlo en esos términos. Cuando, insisto en este punto, es absolutamente transparente, público y de conocimiento de todos los ecuatorianos lo que vaya pasando dentro de las sesiones de la comisión. Ahora, con respecto al tratamiento como tal, es importante que los ecuatorianos conozcan que ya hace 2 semanas se abocó conocimiento, usaron 3 días para disponer la singularización de la prueba, hubo berrinches innecesarios esa semana con respecto a la necesidad de singularizar la prueba. Espacio propicio, aquí un paréntesis. Solo le interrumpo por algo, asambleísta. ¿Qué significa singularizar la prueba para quienes no somos parte de la asamblea o no estamos en el mundo legal, por decirlo así? A eso iba específicamente. Cuando se extendió el dictamen, se dijo en ese momento que había una sola de las causales, es decir, del conjunto de acusaciones que se habían hecho, solo era admisible una. Por lo tanto, no correspondía a quien va a juzgar el acto o los hechos, en este caso la Comisión de Fiscalización, seleccionar cuáles debían ser incluidas. Le correspondía en este sentido a quien había presentado la solicitud, definir cuáles eran pertinentes con relación a la única causal que había recibido paso por parte de la Corte Constitucional. Eso en términos llanos. Todo el berrinche de la semana anterior, la semana antepasada, la semana que concluyó, pues tuvo que terminar con esa misma singularización. Entonces, ha habido sesiones, 2 ya hasta este momento de la comisión, una el lunes, otra el día viernes, en las que pues hemos escuchado muchísimas cosas en este punto. Algunas nos han dejado sumamente preocupados porque de hecho pues se excluyó en este proceso, adelantándose un poco, se excluyó algunas de las evidencias, en este caso con respecto al plazo, a la parte de inicio del contrato para poder tener una perspectiva completa y cabal de cuáles han sido los hitos de contratación con respecto a Amazonas Tankers dentro de la empresa pública Flopep. Entonces, esto es lo que sucedió al inicio de la semana anterior y que era importante que los ecuatorianos conozcan porque allí se estaba afectando. Sin embargo, eso fue por el lado de la propuesta del asambleísta Villavicencio, que como el resto de los miembros tiene la posibilidad de remitir también o de solicitar pruebas que más adelante debían practicarse. Ojo, allí no estábamos todavía en la etapa en la que se podía excluir, pero con la fuerza de los votos en ese momento se logró ese punto. Entonces no es una cosa menor en ese sentido, porque claro, en el instante en el que se empieza a insistir en que hay que conocer la totalidad del plazo, los detalles, los hitos de contratación, en la totalidad del plazo en el que ha estado vigente pues ese contrato, entonces ahí empiezan a salir algunas preocupaciones de parte de los proponentes. Y más aún todavía cuando se conoce que una de las proponentes, pues al ser presidente de la Comisión de Régimen Económico, otra que en este caso forma parte de la Asamblea Nacional, pues también habría emitido hace algunos meses un informe en el que sugería que la contratación se continúe, la misma que está
entre comillas, sirviéndoles de base para la acusación al presidente. Es decir, hay una serie de cosas, incongruencias que no logramos entender. Retomando el tema de la denuncia, usted está diciendo que, por una parte, se está llamando la atención por parte del CAL a la Comisión de Fiscalización y esto no está visto en ninguna ley, y también el mandar un veedor o un asesor de la presidencia a mirar. ¿Cómo entender esto y qué normativa se está rompiendo con ello? Esto es importante en este sentido porque todos los asambleístas pueden tener su posición. Como asambleístas, como autoridades de la asamblea, no. ¿Por qué? Porque como autoridades de la asamblea les corresponde mantener un tono neutral. De otra forma estarían, en este caso, como hace varias semanas, también infringiendo esa autoridad que les fuera conferida por el pleno de la asamblea, estarían usándola, abusando de ella, como hemos visto en algunas ocasiones dentro de las sesiones de la misma. Yo como asambleísta puedo firmar una solicitud, puedo presentar un proyecto, puedo firmar una solicitud de juicio político, pero como vocal del Consejo no puedo. No es el rol que le corresponde a la vocalía. Lo mismo con la presidencia de la Asamblea. La Asamblea tiene, Natalie, bien determinados quiénes y cómo y cuándo pueden actuar, sobre todo siendo miembros del CAL. Ahora, usted ya nos ha hablado de la singularización de la prueba y los otros temas. ¿Cuál es el tiempo, tomando en cuenta que la primera reunión de la Comisión de Fiscalización fue el lunes pasado, luego el viernes de la semana pasada? ¿Cuáles son los tiempos y los plazos? Y también, ¿cuándo es el tiempo en donde cambian los directivos de la Asamblea, luego de haber cumplido 2 años con los cambios que todos conocemos de la señora Llori al actual presidente, pero ya también fenece su periodo? ¿Y cómo va a ser este proceso que va a estar cerca o en los límites del tema del juicio político también? Empiezo con el juicio y me explico en este punto. El domingo, en este caso pasado, estábamos ya en situación de que se cumpla el primer plazo, los 10 primeros días que empezaron a correr por el lado del viernes 7 de abril. Ese viernes, cuando ya se habían dado por notificadas las partes, ya habían sido de hecho notificadas formalmente por la comisión, empezaron a correr los 10 días, culminaron el día domingo y esa era la última etapa para las contestaciones, para remitir a la Comisión de Fiscalización las defensas. Después vienen 10 días adicionales para la práctica de las pruebas. ¿Qué es la práctica de las pruebas en este caso? La discusión con respecto a la pertinencia. Por eso es que yo he insistido hace un momento que estos son detalles no menores cuando se tiene que asegurar el debido proceso dentro de una acusación realizada por delitos contra la administración pública contra el primer mandatario. Entonces, esto que en algún momento se votó el lunes pasado en ese sentido, debía realizarse ahora. Es decir, la primera etapa recibía todas las solicitudes de las partes interesadas, quienes acusan, y en este caso el acusado, más las solicitudes de los miembros de la Comisión de Fiscalización. Todo eso se convertía en un gran listado de pruebas que recién debían practicarse ahora en los días que están transcurriendo en este momento. Allí debían irse separando una por una, esta es pertinente, esta no es pertinente. Es decir, en esa parte se adelantó un segmento del proceso. Bien. Y después vienen los 10 últimos días, que son los que corresponden a la emisión ya del informe como tal. A ver, entonces son los primeros 10 días y luego se suman 10 más. Es decir, si estamos hablando de fechas, el domingo 16 más 10 días calendario no laborables, es decir, para el 26 debe estar todo listo. Ahora estamos hablando, no, allí se cumplen recién los segundos 10 días. Por eso estamos hablando de que el mes completo, en este caso, se cumpliría los primeros días de mayo, alrededor del 5. Y el cambio de autoridades es el 14. Y el pleno de la Asamblea, cuando actúa de nuevo alrededor del 5, es cuando el pleno tiene que expresar su opinión sobre, y también cuando debe ir el presidente de la República a dar su testimonio y su defensa
Porque también usted dice la importancia, pero también es la importancia de ser el primer mandatario del país, la primera persona jurídica, por decirlo así, quien va a presentarse en un juicio. Así es, de hecho, el presidente tiene previsto, ahora está actuando dentro de la comisión, ejerciendo su derecho a la defensa a través de un abogado. Sin embargo, en este sentido, pues cuando ya corresponda su defensa en el pleno, él lo hará directamente. Entonces, en este caso, esto quedará allí para consideración. ¿Cuándo va a ser? El plazo se cumpliría hasta el 5 de mayo. Y en este sentido, pues esa misma semana deberá convocarse. Recordemos que tiene que mediar entre el momento en el que se recibe un informe y se puede convocar al menos 48 horas, que son el mínimo que se requiere para realizar una convocatoria. Y en esa sesión asistiría el presidente. Y las temáticas, porque escuchamos a muchos asambleístas que hablan de diferentes temas que van a preguntar al señor presidente, pero que no tiene nada que ver con el planteamiento del juicio autorizado por la Corte Constitucional. ¿Qué temas podrían tratarse legalmente y cuáles no, digamos, por interés de algunos sectores? Únicamente aquellos que estén, pues delimitados por la acusación que tuvo la admisibilidad por parte de la Corte, que es peculado. Ojo con esto, porque no es un delito que se pueda cometer por inacción, sino por acción directa. Estamos hablando de un delito contra la administración pública. Y de la misma forma, en este caso solo, con relación a las acciones que él hubiera tomado. Verán que no digo omisiones, porque no corresponde a las omisiones, corresponde exclusivamente a las acciones, y en ese sentido deberían realizarse las acusaciones y naturalmente también presentarse la defensa. Pero hay que ver todavía cómo va a llevarse a cabo este tema. Ahora, usted es parte del grupo oficial, de la bancada de Creo. ¿Cómo están actuando ustedes? Porque también hay las críticas, se habla de compra de hombres del maletín, de una serie de elementos de juego con espacios del poder ejecutivo que se están trabajando con la Asamblea. ¿Cómo entender y cómo demostrar a la ciudadanía que es un proceso transparente y que ustedes lo que está haciendo, creo, en este caso, es dar los argumentos para la defensa del presidente? ¿Qué está pasando en este tema? Porque se habla muchísimo de compra, de venta de votos, lo cual vuelve a darnos a los ecuatorianos una idea de que la Asamblea realmente es un lugar poco claro. Uno ve las encuestas, el poco prestigio que tiene la Asamblea y nos preocupa mucho por la fuerza de estar enjuiciando al presidente. Tres consideraciones allí al respecto. La primera de ellas, comprendo y de hecho comparto totalmente la preocupación de los ecuatorianos y el rechazo que sienten hacia la Asamblea, porque pierde el tiempo en esta serie de intrigas políticas, cuando podría dedicarlo con mayor ahínco a los temas que son realmente de interés de los ecuatorianos y que en este instante están marcados por la seguridad. Eso es la primera consideración. La segunda de ellas tiene que ver con el hecho de recordar también a la ciudadanía que en este caso, pues, la primera acusación realizada, los primeros comentarios sobre el presunto caso de corrupción tuvieron un nivel de impacto que ha ido bajando, que se ha ido perdiendo en razón de la forma en la que se ha visto actuar a los proponentes. De esa manera, prácticamente pues sesgada, que en este caso buscaba ante todo la destitución. Ya tenían la solicitud de destitución, lo que no tenían todavía era el relato que acompañara ese tema, y lo han ido construyendo en el camino. Entonces, esa es la segunda consideración, cómo se ha ido perdiendo por culpa y responsabilidad, en este caso de los proponentes, los respaldos que en algún momento tuvo al inicio. ¿Por qué? Porque las causales como tal han ido perdiendo fuerza, y además también porque se van notando las costuras en ese sentido, y la insistencia de los proponentes en pasar a la destitución, no importa las razones que utilizaran de por medio. Y tercero, también es importante que los ecuatorianos conozcan que hasta el día de hoy no han podido señalar cómo, cuándo, dónde y quién está procediendo con algún tipo de mala práctica en el marco
de la política. Solamente hacen acusaciones al aire para poder enturbiar el ambiente, y eso es absolutamente reprochable porque las acusaciones han sido al aire. Es decir, usted habla de que hay acusaciones que no están sustentadas o sostenidas. Además, yo quisiera también que usted, Natalie, nos diga al pueblo, nos diga al país a través de este espacio, la importancia de dialogar entre los diferentes bloques, porque el problema es que todo este lío en el que vivimos, casi es pecado que usted hable con asambleísta de UNIS. Uno piensa, en el CAL está integrado por el mundo de Pachacutic, la bancada de Izquierda Democrática, UNES, está usted representando a Creo, están los cristianos y dialogan entre sí en privado o en público, porque es parte de su trabajo. ¿Cómo enseñar que el dialogar, el negociar, el conseguir acuerdos para que las leyes, los proyectos se aprueben, es el día a día de un parlamentario, como su propio nombre lo indica, es un parlamento, es para dialogar? ¿Cómo usted nos puede enseñar cuál es el trabajo para eso? Creo que iba a ser importante referirnos a procesos distintos. En este caso, una solicitud de juicio, una solicitud, un planteamiento de proyecto de ley, más bien para tener una referencia distinta a una acción que es, en este caso, de otra naturaleza. Muy recientemente presentamos el proyecto de ley en favor de la primera infancia, el desarrollo integral de la primera infancia. Entonces, fue un total de 29 firmas, me parece. En este caso, alrededor de 20 firmas de parte de la bancada como tal y 9 de otras bancadas. ¿Por qué? Porque era importante también que desde ya los colegas de la Asamblea conocieran que este proyecto estaba ingresando y le dieran su respaldo de inicio, es decir, su firma para poder tener la posibilidad de presentarlo a trámite. Es decir, en esto es absolutamente indispensable que se hable con la otra persona, se demuestren las bondades del proyecto y se presente con esa firma. Esto es una práctica habitual, efectivamente, como usted ha mencionado, que en ningún instante podría o debería estar satanizada porque es el día a día. Lo mismo con las comisiones, porque claro, ahora tenemos siempre presente la confrontación natural que existe dentro de las actuaciones dentro del pleno de la Asamblea, pero llamo la atención de los ecuatorianos sobre este punto. El pleno de la Asamblea es probablemente el 30% del trabajo que se realiza en la Asamblea. El 70% está dentro de las comisiones y allí la dinámica puede siempre subir un poco de tono, pero lo natural, lo cotidiano, la normalidad es más bien que se analice en sumo detalle de manera técnica, artículo por artículo artículo por artículo de la ley que cae en nuestras manos para un tratamiento. Entonces, esto es parte del día a día. Lo mismo con los grupos parlamentarios, todas nuestras actuaciones. O sea, es muy difícil que un legislador pueda cumplir con el plan de trabajo, comprometido con los ecuatorianos como una isla. Requiere necesariamente del respaldo de sus compañeros de la bancada, si es que la tuviera, y del resto de bancadas por la naturaleza de los temas que se tratan. Es decir, es el trabajo del parlamentario. Para terminar, Natalie, ¿cómo mirar los próximos días que son cruciales para el país? O sea, usted mencionó el tema de inseguridad. La última semana ha sido terrible. Arrancamos con el tema de Esmeraldas y terminamos con el tema de las penitenciarías. O sea, hay una incertidumbre en la población. ¿Cómo mirar los próximos días? ¿Qué mensaje quiere dar usted de cierre, tanto por el tema político como el tema de lo que estamos viviendo? Ahora hemos visto varias ciudades y sectores específicos dentro de esas ciudades militarizados. Es importante que la Asamblea Nacional continúe el tratamiento de la reforma constitucional dispuesta para que las Fuerzas Armadas puedan colaborar más de cerca. Muchos dirán en este momento, pero si ya las hemos visto en las calles, ¿qué es lo que se necesita reformar? Esto es únicamente posible por cierto periodo de tiempo, de hecho es un mes prorrogable, en este caso en el marco de un estado de excepción. Es justo eso lo que se quiere corregir, porque en este momento se requieren acciones no aisladas o puntuales o únicamente temporales, sino acciones de corto, mediano y largo plazo, contando
con todo el contingente que pueden prestar las Fuerzas Armadas para ese momento complejo que se está viviendo en la lucha contra la inseguridad. Entonces, esto está enteramente en manos de la Asamblea Nacional y le corresponde pues a los legisladores, nos corresponde a los legisladores darle el adecuado tratamiento, elevar el debate, explicar por qué es importante que esto suceda, por qué es importante que en este caso actúe, se solicite al Consejo de Seguridad del Estado, que es lo que se está proponiendo ya en términos operativos, y esto tenga paso y se puede consultar a los ecuatorianos, porque recordemos que una reforma a la Constitución no se plantea exclusivamente, o sea, no arranca en la Asamblea, pero no se agota allí, tiene que pasar a criterio de los ecuatorianos y en este caso pues se podrá realizar este No, y lo que usted dice es muy importante. Hay que pedir más trabajo y mayor velocidad a la Asamblea, porque siempre echamos la culpa al Ejecutivo cuando la ley que va a permitir mayores posibilidades de actuar de Fuerzas Armadas, Fuerzas Policíacas y tener más seguridad está en la Asamblea. Así es que hay que decir a la Asamblea, por favor, cumplan con los tiempos y permitan que la ley pueda ejercerse y ejecutarse para generar mayor tranquilidad. Queremos agradecer a la asambleísta Natalia Arias. Recordamos que ella es asambleísta de Creo, es miembro del CAL. También es una joven mujer que ha dado su criterio frente a lo que es el juicio político, pero frente también a lo que enfrenta el país, momentos complejos, difíciles, y que todos buscamos mayor seguridad y mayor perspectiva de futuro, que este momento, en la dureza de la semana, nos es duro ver. Ecuador tiene mucho que dar, tiene mucho que avanzar, y esperamos que políticamente venga también una tranquilidad. Gracias nuevamente a Natalia Arias y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.